En una fría sala del tribunal, un veterano sin hogar se encuentra acusado. Su pasado oculto bajo ropas desgastadas y ojos cansados. Pero cuando el juez oye su nombre, toda la sala se congela y luego se sume en un silencio atónito. Esta es la historia de Walter Grady, un marine olvidado cuyo acto heroico salvó una vida en Irak. Ahora, después de décadas de lucha y abandono, su valentía exige justicia y el respeto de una nación. Dale me gusta y comenta desde donde estás mirando. Tu apoyo trae más historias increíbles. Ahora, comencemos. Walter Grady estaba sentado solo en el frío banco de metal, con los hombros encorvados bajo una gastada chaqueta del cuerpo de marines. La sala del tribunal estaba repleta de susurros, pero él apenas los notaba. 69 años de vida habían endurecido su rostro, pero fueron las heridas invisibles las que se lo habían robado todo. Su casa, su salud y casi sus ganas de seguir adelante. Lo único que quería era calentarse afuera del Jefferson Street Café, agarrando un sándwich a medio comer dentro de una bolsa de papel. Ahora estaba a punto de ser juzgado por perturbar el orden público. Nadie en esa habitación sabía quién era realmente. Aún no. El alguacil gritó, caso 1147, estado contra Walter Grady. Un susurro recorrió la sala del tribunal mientras Walter se levantaba lentamente, con las rodillas rígidas por viejas heridas y años de dormir en el pavimento. En el asiento del juez, Emily Lawson levantó la vista del expediente del caso. Su compostura practicada flaqueó por un momento. El nombre resonó en sus oídos. Grady. Ella miró de reojo al hombre curtido que tenía delante. Había algo inquietantemente familiar en su postura, en la disposición de su mandíbula, en el tatuaje descolorido que asomaba por debajo de su puño. Se quedó sin aliento. Las manos de la jueza Lawson temblaron levemente mientras se ajustaba las gafas y leía los cargos en voz alta. Allanamiento y alteración del orden público. Citaciones estándar en un sistema que a menudo criminaliza a las personas sin hogar. Pero algo tiró de su memoria como un hilo enterrado profundamente en el tiempo. Walter respondió en voz baja, culpable, su señoría. Solo estaba tratando de mantenerme caliente. En ese momento, un joven irrumpió en la sala del tribunal, con papeles en la mano y un maletín en movimiento. Su señoría, soy Matthew Blake, el abogado del señor Grady, recién asignado esta mañana. Solicito tiempo para revisar el expediente y hablar con mi cliente. El juez asintió, todavía observando a Walter de cerca. Se concede el receso. 15 minutos. Mientras la sala se vaciaba, el juez Lawson permaneció inmóvil. Sus ojos no se habían apartado de Walter Grady. En su habitación, abrió un cajón cerrado con llave y sacó una carta amarillenta escrita hacía 20 años por su difunto hermano, el teniente Daniel Lawson. Al final estaba un nombre que había leído miles de veces con dolor, el sargento Walter Grady. Y ahora estaba en la sala del tribunal, sin hogar, olvidado y enfrentando cargos por intentar sobrevivir. Matthew Blake alcanzó a Walter Grady en el pasillo del juzgado. Señor Grady, dijo con suavidad, sé que acabamos de conocernos, pero necesito entender quién es usted. La expresión del juez Lawson es como si hubiera visto un fantasma. Walter dio una sonrisa cansada. Ella tiene. Soy el fantasma de alguien que este país olvidó. Dentro de una pequeña sala de consulta, Walter compartió lo suficiente para que Matthew pudiera captar los límites de algo más grande. Fallujah, 2004. Saqué a su hermano de una emboscada. No llegó a casa. Hice. Esa es la parte que nunca me sentó bien. De regreso en su despacho, la jueza Lawson se quedó paralizada, releyendo la carta de su hermano. Si pasa algo, dígale gracias al sargento Grady. Él no lo dudó. Ni por un segundo. Él me salvó la vida. Sus ojos se llenaron de lágrimas. El dolor por la pérdida de su hermano todavía estaba presente después de 2 décadas. Ese nombre, Grady, había sido su símbolo de coraje y culpa. Y ahora estaba allí, curtido por el tiempo y la desgracia,
esperando el juicio en su sala del tribunal. Cuando se reanudó la sesión, Emily Lawson miró directamente a Walter. «Señor Grady, usted sirvió en el cuerpo de marines». Walter se enderezó. «Sí, señora. 20 años de servicio activo, sargento retirado, 2 misiones en Irak y una en Afganistán. Estuve con el 2º batallón, 8º de marines durante Fallujah». Un silencio atónito cayó. La gente se movió en sus asientos. La voz de Emily se quebró. «Salvaste a mi hermano». La sala contuvo la respiración. Walter sostuvo su mirada. «Teniente Lawson, hice mi trabajo. Eso es todo». Ella respiró lentamente y luego se volvió hacia el joven abogado. «Señor Blake, ¿tiene intención de seguir adelante con el descubrimiento?» «Sí, su señoría», respondió Matthew. «Y me gustaría presentar una moción para que se considere la historia militar en este caso, incluyendo una revisión de cualquier condecoración pendiente o no reconocida. Creo que el historial del señor Grady ha quedado enterrado». Emily asintió lentamente. «Por supuesto, quiero su DD-214, la lista de medallas de servicio y cualquier reclamo o rechazo de VA presentado en los últimos 10 años». Mientras el gatillo resonaba, se alzaron murmullos en la galería. Por primera vez en años, el nombre de Walter Grady volvió a significar algo. No era solo un hombre vestido con harapos y sin dónde dormir. Era un marine que una vez había llevado a un hermano a través del humo y el fuego. Y el juez ante el cual se encontraba no permitió que el mundo lo olvidara. Los días pasaron mientras la sala del tribunal bullía silenciosamente de anticipación. La historia de Walter Grady ya no era solo la de un hombre sin hogar que fue sorprendido invadiendo una propiedad privada. Se había convertido en un símbolo de algo más profundo, un sistema roto y un héroe olvidado. Matthew Blake se sumergió en registros militares y archivos del VA. Lo que descubrió fue desgarrador. Walter había servido honorablemente desde 1975 hasta 1995. Y, sin embargo, después de años de lesiones físicas y trastorno de estrés postraumático no tratado, sus solicitudes de discapacidad habían sido estancadas o denegadas repetidamente. Su estrella de plata, otorgada discretamente por su valentía en Irak, fue enterrada en archivos clasificados y nunca fue reconocida públicamente. Peor aún, Walter nunca había recibido los beneficios a los que tenía derecho. Sin ayuda para la vivienda, sin atención sanitaria, sin apoyo financiero. Mientras tanto, la jueza Emily Lawson se negó a recusarse a pesar de los llamados de sus pares. El recuerdo de su hermano Jack la motivó. Ella insistió en que el tribunal tratara a Walter con dignidad y presionó por la transparencia en su caso. Se puso en contacto personalmente con los funcionarios del Cuerpo de Marines, con la esperanza de descubrir el historial completo de Walter. Una mañana, un coronel de la Marina apareció ante el tribunal con un sobresellado. «Su señoría», dijo solemnemente. «Después de una revisión completa, la Cruz de la Marina se otorga póstumamente al teniente Jack Parker y se asciende al señor Grady por su extraordinario heroísmo». La sala del tribunal estalló en un silencio atónito. La Cruz de la Marina era la segunda condecoración militar más alta al valor, un honor que a Walter nunca le habían dicho que recibiría. Emily miró a Walter con ojos brillantes. «Salvaste la vida de mi hermano. Es hora de que el país vea al hombre detrás del uniforme, no solo a un hombre con ropa gastada». La voz de Walter era apenas un susurro. «Solo hice lo correcto». El juez luego desestimó todos los cargos de allanamiento y alteración del orden público. Este tribunal reconoce el servicio y el sacrificio del sargento Walter Grady. Es hora de restaurar su honor. La multitud se puso de pie mientras los marines en la galería se pusieron de pie y saludaron a Walter. Incluso el fiscal asintió con profundo respeto y el pesar se reflejaba en su rostro. Cuando Walter salió del juzgado ese día, el peso sobre sus hombros se sintió más liviano por primera vez en años. Gracias al coraje de un juez dispuesto a mirar más allá de la superficie y de un abogado que luchó por la justicia,
la vida de Walter empezó a cambiar. Nos esperaba un nuevo capítulo, lleno de dignidad, respeto y esperanza de sanación. La sala del tribunal se había vaciado, pero Walter Grady permaneció sentado, absorbiendo el momento. Sus manos desgastadas sujetaron la cruz de la Marina, un símbolo tangible de años de sacrificio finalmente reconocidos. Durante décadas, había llevado heridas invisibles, tanto físicas como mentales, que ningún metal podía curar por completo. Pero hoy la justicia ha dado un paso adelante. Afuera, Matthew Blake se movió rápidamente, coordinándose con los oficiales de asuntos de veteranos para agilizar los beneficios de Walter. El equipo legal pro bono trabajó con el papeleo, decidido a asegurar la cobertura total por discapacidad del VA, pagos retroactivos y asistencia para la vivienda para Walter. Después de años de abandono y promesas incumplidas, estos recursos finalmente estaban a nuestro alcance. El viaje de Walter hacia la curación apenas comenzaba. Aunque sus medallas y honores fueron restaurados, las cicatrices del trastorno de estrés postraumático no tratado persistieron. La jueza Emily Lawson hizo una promesa privada. Ella usaría su posición para defender a veteranos como Walter, impulsando reformas para garantizar que ningún marine ni ningún veterano fuera olvidado nuevamente. En el programa local de viviendas para veteranos, Walter fue recibido con los brazos abiertos. Pequeña pero cálida, la residencia era un lugar donde otros que habían servido encontraron comunidad y apoyo. La transición no fue fácil. Los años de falta de vivienda y trauma no se pueden borrar de la noche a la mañana. Pero rodeado de quienes comprendían sus luchas, Walter encontró un sentido de pertenencia que había perdido hacía mucho tiempo. Las cartas de Jack Parker transmitidas a Emily y ahora compartidas con Walter se convirtieron en una fuente de consuelo y fortaleza. Cada palabra era un recordatorio del vínculo forjado en el caos de la guerra. Una hermandad más allá de la muerte, uniéndolos a través del tiempo. Una tarde, mientras Walter ordenaba cuidadosamente sus medallas y enmarcaba cartas en la pared de su nueva habitación, una leve sonrisa cruzó sus labios. El hombre que una vez caminó solo por las calles, rechazado e invisible, finalmente fue visto. No solo como un veterano sin hogar, sino como un héroe. La historia de Walter fue un mensaje poderoso. El honor no termina cuando el campo de batalla desaparece de la vista. El verdadero valor reside en el coraje de seguir luchando, incluso cuando el mundo parece haberlo olvidado. Y por primera vez en mucho tiempo, Walter Grady se sintió esperanzado sobre el futuro. Pasaron los meses y la vida de Walter Grady se transformó lentamente. Una vez que obtuvo sus beneficios del VA, recibió atención médica y una comunidad que lo apoyaba, la espesa niebla de la desesperación comenzó a disiparse. Pero el cambio más profundo no fue solo físico. Fue la restauración de su dignidad e identidad. La jueza Emily Lawson continuó siguiendo de cerca el progreso de Walter. En eventos públicos en honor a los veteranos, habló apasionadamente sobre la necesidad de un cambio sistémico, sobre cómo innumerables héroes como Walter quedaron olvidados en medio de la burocracia y la indiferencia. Su sala de audiencias se había convertido en un símbolo de esperanza para muchos, un lugar donde la justicia significaba más que simples fallos. La historia de Walter llegó a las noticias locales y a las redes sociales, inspirando una ola de apoyo comunitario. Las donaciones llegaron a raudales, los grupos de veteranos organizaron programas de extensión y los responsables políticos comenzaron a prestar atención. El compromiso personal del juez había desencadenado un movimiento. Una noche, Walter estaba sentado con Emily en un pequeño centro de veteranos, leyendo en voz alta las gastadas cartas de Jack Parker. Su voz ahora era firme, llena de emoción, pero también de resolución. Él siempre creyó en cuidar a sus hermanos. Walter dijo, incluso cuando el mundo nos olvidó, todavía nos tenemos el uno al otro. Emily asintió. Y ahora el mundo te recuerda. Walter sabía que el camino por delante era largo. El trastorno de estrés postraumático y los traumas pasados requerirían atención continua.
Pero la vergüenza y la invisibilidad que lo persiguieron durante tanto tiempo se estaban desvaneciendo, reemplazadas por el respeto que se había ganado. Había recuperado su lugar, no solo como sargento de la Marina, sino como un hombre que sobrevivió, soportó y finalmente fue visto. Ese día la sala del tribunal se puso de pie en señal de reconocimiento, pero fue la comunidad la que realmente lo levantó. La historia de Walter Grady se convirtió en un faro de esperanza, un recordatorio de que ningún héroe debe ser olvidado o dejado atrás. Y mientras personas como el juez Lawson y Alexander Ross lucharon por la justicia, esa promesa podría convertirse en realidad para innumerables personas más.